Han sido años de silencio, años de susurros, disputas legales y una amistad que se desmoronó ante nuestros propios ojos. Pero hoy Ramiro Delgado finalmente habla, y lo que tiene que decir está sacudiendo los cimientos de una de las bandas más icónicas de México. Con una voz aún marcada por el dolor y la dignidad, revela lo que realmente ocurrió detrás del escenario. Su actitud ante el tema de la alta traición, y la verdad me dejó desconcertado. Confiesa, y luego, con una honestidad brutal, señala el momento exacto en que todo se rompió. La última fecha que tuvimos fue el 1 de marzo. Me sentí maltratado, no solo por él, sino también por sus hijos. Decepcionado, todo por mi problema de salud. Esto no es solo otro capítulo, es un ajuste de cuentas. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de los titulares, no olvides darle like al video y suscribirte para más historias que van más allá del brillo del escenario. Esta es la historia de Guadalupe Esparza y Ramiro Delgado, dos almas que surgieron de orígenes humildes para convertirse en el corazón y alma de una de las bandas más legendarias de México, Bronco. Pero la fama, como bien sabemos, rara vez es sencilla. Salir desentrañando esta historia, verás cómo la hermandad puede transformarse en rivalidad y cómo incluso los momentos más brillantes pueden proyectar sombras muy largas. Es una historia llena de coraje, amor, traición y esa clase de pasión que solo la música puede llevar. Guadalupe Esparza, o Lupe como cariñosamente se le conoce, nació el 12 de octubre de 1954 en Durango, México, pero fue criado en Apodaca, Nuevo León. Fue ahí donde comenzaron a echar raíces sus sueños musicales. Una vez confesó con bastante franqueza que en la escuela había una materia llamada canto y la reprobó no porque no tuviera talento, sino porque le daba miedo pararse a cantar frente a la clase. Aquel niño que temblaba solo de pensar en subirse a un escenario, crecería para convertirse en una de las voces más reconocibles de la música regional mexicana. Casi parece poético. Un niño tímido con una voz de oro que solo necesitaba el momento adecuado para dejarla salir. Los inicios de Ramiro Delgado fueron un poco distintos, pero igualmente impregnados de la cultura de su tierra. Nació en Ciudad Guadalupe, también en Nuevo León, parte del área metropolitana de Monterrey, conocida por su profunda conexión con la música norteña y regional. Era como si la música estuviera en el aire que respiraba. Más adelante se convertiría en el acordeonista y tecladista de Bronco, aportando no solo sonido, sino alma a las inolvidables melodías del grupo. Pero eso llegó después. Primero tenemos que regresar a un grupo de muchachos de preparatoria con un sueño salvaje y mucho corazón. Era finales de los años 70 y algunos compañeros de clase decidieron formar una banda. Se llamaron los Broncos de Apodaca, un guiño a su ciudad y a su espíritu indomable. La alineación original incluía a Javier en la guitarra, Choche en el bajo, Salvador en la batería, Eric en los teclados y Lupe como vocalista principal y percusionista. En esos primeros días se inclinaban por la música chicana, un estilo cercano a norteño, pero con un giro. Usaban órgano en lugar de acordeón, un sonido que en ese momento barría por las regiones fronterizas. También tocaban cumbias y baladas románticas, puliendo su estilo tocada tras tocada, público tras público. No eran solo una banda, eran un grupo de jóvenes moldeando su identidad en ritmo y verso. El nombre Bronco no fue elegido al azar. Simbolizaba fuerza, rebeldía y la libertad de un potro salvaje. Su primera grabación profesional ocurrió en un pequeño poblado llamado Agua Fría. No muy lejos de Apodaca, lanzaron un sencillo con Quiero decirte en el lado A y Grande de Cadera en el lado B. Ese lanzamiento fue único. Fue el único donde Manuel Caballero tocó la batería. En aquel entonces, lanzar un sencillo significaba poner todas tus esperanzas en el lado A. Esa era tu mejor oportunidad. Y sí, lo dieron todo. Después de ese momento, Lupe asumió la batería tras la salida de Caballero, al mismo tiempo que seguía siendo el cantante principal de la banda. No era lo ideal, pero era necesario. Ese tipo de esfuerzo definió esos primeros años. Luego llegó la canción que cambiaría todo. Sergio el Bailador, escrita por el propio Lupe, se convirtió en un éxito masivo en la radio y en el tema que catapultó a Bronco a otra dimensión. La canción lo tenía todo: ritmo, energía y esa voz inconfundible que solo podía ser de Lupe Esparza. Conectó con la gente de inmediato y la recompensa llegó pronto. En Chicago, la banda recibió un disco de oro por sus altas ventas. Oficialmente ya no eran solo leyendas locales, iban en camino a convertirse en iconos nacionales. Y sin embargo, en ese momento, Ramiro Delgado aún no había entrado. Ramiro se integró en 1979,
poco después de que Lupe y Choche ya hubieran cimentado la base del grupo. Cuando Eric, el tecladista original, se alejó de la música debido a problemas de salud y su deseo de enfocarse en el negocio familiar, la banda quedó con un hueco. Y fue entonces cuando Ramiro apareció, no solo para llenar un espacio, sino para cambiar por completo la química del grupo. Su llegada fue la pieza que no sabían que les faltaba. Con su trabajo en el acordeón y el teclado, Ramiro ayudó a moldear el sonido característico de Bronco, uno que dominaría las emisoras de música regional mexicana durante años. No se trataba solo de tocar notas, se trataba de crear una emoción, una conexión, y él tenía ese don. La primera vez que los fans pudieron escuchar a Ramiro con el grupo fue en el álbum Bronco Super Bronco. El sencillo principal, La Rompidita, causó revuelo, pero no fue lo único. El álbum también incluía éxitos como Lo Tengo Decidido, No Nos Vamos a Olvidar y Romántico. Y de repente Ramiro no solo era parte de la banda, se convirtió en una estrella por derecho propio. Rápidamente se ganó el cariño del público, especialmente de las mujeres. El mismo Lupe admitió una vez que cuando la banda ganaba premios, la gente pedía que fuera Ramiro quien los recibiera, no porque cantara, sino porque tenía ese carisma, ese aire de galán de cine. Lupe podría tener la voz, pero Ramiro tenía la apariencia que hacía latir corazones. Pero justo cuando parecía que todo iba perfecto, la tragedia golpeó. Durante un concierto en La Fama, Nuevo León, ocurrió un terrible accidente. Una estampida en la multitud provocó la muerte de varios jóvenes y dejó a muchos más heridos. Fue uno de los días más oscuros en la historia de Bronco. El peso de esa tragedia fue inmenso. En respuesta, Lupe hizo lo que solo los verdaderos artistas saben hacer. Transformó el dolor en música. Compuso la cumbia triste como un homenaje sentido a esas vidas perdidas, y hasta el día de hoy sigue siendo una de las piezas más emocionales de toda su discografía. Avanzamos hasta 1997. Después de más de una década de éxitos, la banda sorprendió a todos al anunciar su separación. Su último álbum titulado La Última Huella cargaba con ese peso. No era solo otro disco, era una despedida. Canciones como Adiós a la inspiración escrita por Lupe transmitían un claro sentido de cierre. Otros temas destacados incluían Como quien pierde una estrella y Bailando con Pouni. Pero eso no fue el final, al menos no del todo. Choche, percibiendo una oportunidad, trabajó con su disquera Disa para lanzar una recopilación de grandes éxitos titulada Pura Sangre. Incluía Dos Mujeres y un Camino, el tema principal de la exitosa telenovela de Televisa protagonizada por Laura León y Eric Estrada. Bronco incluso apareció en la serie compartiendo pantalla con nada menos que Selena Quintanilla. Fue un momento surrealista, un círculo que se cerraba, música, televisión y leyendas colisionando. Entonces, si estaban en la cima del mundo, ¿por qué separarse? La respuesta está en los temas legales. La banda perdió los derechos del nombre Bronco por disputas de propiedad intelectual. Imagínate eso, construir tu legado para que después te digan que no puedes usar el nombre que tú hiciste famoso. Fue un golpe devastador y obligó al grupo a hacerse a un lado al menos por un tiempo. Pero como en todas las grandes historias, los finales muchas veces son solo comienzos disfrazados. Todo empezó cuando los miembros originales acordaron disolver la agrupación. Habían llegado a la cima, habían dejado huella, y pensaron que era el momento de retirarse. Pero al hacerle entregaron algo valiosísimo, los derechos legales del nombre Bronco. Ese nombre, ahora registrado bajo una empresa manejada por su representante de toda la vida, Oscar Flores, ya no les pertenecía personalmente. Al principio, nadie pareció demasiado preocupado. Lupe incluso bromeaba diciendo que se había caído del caballito de la feria, pero la realidad era mucho más compleja. Recibieron una despedida oficial en Siempre en Domingo, el legendario programa de televisión, en una emisión especial que contó con la presencia de la actriz y cantante Laura León. Se sintió como el cierre de una era y por un tiempo así fue. Para 1998, Ramiro buscaba un nuevo rumbo. Se reconectó con excompañeros de bandas anteriores a Bronco y formó Ramiro y Cazadores. El proyecto buscaba conectar con ese mismo pulso emocional que Bronco había logrado. Incluso lanzaron Dos Mujeres, un Camino, una canción cargada de drama y desamor, dos mujeres compartiendo al mismo hombre. La crítica fue optimista. El grupo tenía talento, pasión y el respaldo de una disquera con un representante fuerte. En teoría debía funcionar, pero el público no respondió como se esperaba. A pesar de que todo apuntaba al éxito, simplemente no despegó como Ramiro había soñado. En 1999 renombró el grupo como Ramiro y Juan, buscando un nuevo comienzo.
Pero para 2012 el proyecto ya se había desmoronado, víctima de la crisis generalizada de la música grupera que dejó a muchos artistas luchando por mantenerse a flote. Entonces llegó un giro inesperado. En 2017 el grupo logró recuperar el nombre Bronco. El proceso no fue inmediato y al principio ni siquiera podían usar el nombre dentro de México. Pero poco a poco, con el apoyo de su disquera Sony Music y la participación de Ramiro, Javier Cantú, Lupe y los hijos de Lupe, el nombre volvió triunfalmente. No fue solo un movimiento empresarial. Para los fans, Bronco era el nombre. Así identificaban la música, el sentimiento, los recuerdos. Y por esa razón Ramiro fue nuevamente reconocido como uno de los miembros fundadores junto a Aurelio, Choche, Javier y Lupe. Después de años de disputas, parecía que finalmente había regresado la paz. La banda estaba de vuelta. El nombre era suyo. Las listas de popularidad les dieron la bienvenida otra vez. Pero si algo hemos aprendido de la historia de Bronco, es que ningún triunfo llega sin turbulencias. En 2019 esa turbulencia se convirtió en tormenta. Estalló un escándalo entre Ramiro Delgado y Guadalupe Esparza. El momento sorprendió a muchos, pero quienes conocían la situación aseguraban que las raíces del conflicto se remontaban a 2012, el año en que falleció Choche, uno de los miembros originales y más queridos. Su muerte marcó el fin de una era y desde entonces comenzaron a darse cambios sutiles. Lupe, tal vez por el duelo o por sentir que debía tomar un nuevo rumbo, hizo varias modificaciones. Una de ellas fue invitar a sus hijos a formar parte de Bronco. Para algunos parecía una evolución natural. Para otros, especialmente Ramiro, fue como si se estuviera desplazando algo muy personal. Y entonces llegó el punto de quiebre. Ramiro habló públicamente. En entrevistas y declaraciones que sacudieron al mundo de la música, acusó a Lupe, su compadre, su hermano musical, de traición. No solo una traición emocional, sino de mala administración financiera, abuso de poder y exclusión deliberada. Afirmó que se había firmado un contrato, pero después de eso la comunicación cesó. Eso fue todo, sin explicaciones, sin reconciliación, solo silencio. Y el silencio, especialmente entre dos hombres que alguna vez compartieron todo, dice más que 1000 palabras. En todo México y allá donde se valoraba la música de Bronco, los fans quedaron atónitos. Ramiro no solo se estaba yendo del grupo, lo hacía en medio de una guerra profundamente personal. Dijo que lo había maltratado, que le pagaban poco, que lo ignoraban, incluso que lo manipulaban. Y no solo Lupe cargaba con el peso de esas acusaciones. Ramiro también afirmó que los hijos de Lupe, ahora parte del grupo, estaban involucrados en las tensiones que lo empujaron a salir. Presentó 2 demandas legales, una contra los administradores de la banda y otra, sin lugar a dudas, contra el propio Lupe. Mientras tanto, Lupe y el grupo fueron claros. Ramiro estaba fuera. No había marcha atrás. Ramiro no se guardó nada. En entrevista tras entrevista reveló que durante sus últimos años con la banda se sintió psicológicamente abusado. Su salud empezó a deteriorarse y dijo que el desgaste emocional solo lo empeoró. Presión alta, estrés, frustración y sobre todo la sensación de haber sido dejado atrás. Dijo que el dinero no era justo, que a pesar de ser miembro fundador, lo trataban como a un técnico contratado, le pagaban como a un asistente, sin reconocimiento por los años que dedicó a construir Bronco. La gota que derramó el vaso, en lo que sería su último show con el grupo, aseguró que fue humillado. Y cuando llegó el momento de cobrar, a Ramiro se le dijo fríamente, «Si no te gusta, hasta aquí llegamos». ¿Puedes imaginar escuchar eso de alguien a quien alguna vez llamaste hermano? Delgado dijo que intentó hablar con Lupe. Lo llamó, lo buscó, incluso contrató especialistas para auditar las finanzas del grupo. Nada. Lupe, según Ramiro, no le devolvía las llamadas y no cooperó con la auditoría. Era como si se hubiera levantado un muro entre ellos, uno que ninguno sabía ya cómo escalar. Ramiro afirmó que lo habían dejado en el abandono, sin apoyo, incluso durante problemas de salud, que según él debieron haber generado compasión, no distancia. Él no buscaba poder, sino igualdad. No quería imponerse, solo recibir lo justo. Y al final se alejó no solo de un grupo, sino de una historia que él mismo ayudó a construir. Del otro lado, Lupe no negó que había diferencias. Admitió, incluso con cierto pesar, que no había hecho lo suficiente para resolver la tensión cuando aún había tiempo. Pero su prioridad, insistió, era mantener vivo a Bronco, proteger el nombre, el legado, a los miembros restantes.
Mi compadre y yo, dijo, ya estamos terminados, pero Bronco debe continuar. Esa era su postura, seguir adelante, seguir tocando, mantener vivo el sueño, aunque eso significara dejar personas atrás. Todo estalló solo días después de la última presentación de Ramiro con Bronco en Monterrey. Mientras la prensa se arremolinaba con preguntas, Lupe Esparza finalmente respondió, pero lo hizo con mesura. Según él, no había ninguna demanda contra Bronco por parte de Ramiro. De hecho, la banda emitió un comunicado afirmando que Ramiro siempre había sido un invitado en sus presentaciones, insinuando que no era un miembro formal con derechos plenos. Su participación, decían, siempre fue voluntaria. Él iba cuando quería, y Lupe, en sus propias palabras, dijo que no guardaba odio en su corazón. La vida era demasiado corta para eso. Pero si eso suena demasiado pacífico para ser cierto, no eres el único en pensarlo. La banda aseguró haber entregado todos los documentos financieros solicitados por el equipo legal de Ramiro. Pero Ramiro respondió. Dijo que tras su salida, nadie, ni siquiera Lupe, se molestó en llamarlo o preguntarle por su salud. Según él, ese silencio lo decía todo y para dejarlo claro, insistió en que nunca acusó a Lupe de robo. Ese no era el punto. Lo que quería era transparencia, un desglose adecuado de los acuerdos financieros, especialmente respecto a regalías y ganancias por conciertos durante su tiempo con la banda. Pero esas respuestas, dijo, nunca llegaron. Y la falta de una simple muestra de humanidad, como un ¿cómo estás, compadre?, dolía igual o más. Lupe más tarde abordó el tema en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Su versión del conflicto, que Ramiro quería cobrar lo mismo que él. Igualdad económica, misma posición. Pero para Lupe eso no tenía sentido. No se trata solo de extender la mano y esperar que caiga dinero del cielo, dijo. Eso solo lo hace la lluvia. Hay que trabajar. Había frustración en su voz, también decepción. Dijo que le dolía que Ramiro no lo hubiera llamado directamente. Esperó llamada. Pasó un mes. Nada. Fue entonces cuando Lupe decidió hablar públicamente. Aún así, Ramiro seguía insistiendo en que no buscaba culpar a nadie. Solo quería claridad. Pero para ese entonces la puerta ya se había cerrado. Bronco ya no era su casa. La banda afirmaba haber entregado todos los registros financieros solicitados, pero Ramiro decía que nunca los vio. Por eso pidió una auditoría para entender dónde estaba parado, que se le debía y porque fue empujado a los márgenes después de haber dado tanto durante décadas. Al salir de Bronco se enfocó en sí mismo, en su salud. Incluso incursionó brevemente en la política. Mientras tanto, su hijo Ramiro Delgado Jr. permaneció en la banda, pero ni eso duró. La tensión era demasiado densa, el ambiente insoportable. A principios de 2021, el joven Delgado se alejó de Bronco y eligió trazar su propio camino. Más tarde lanzó Delegación Norteña, un grupo donde ahora toca el acordeón y lidera con la misma pasión que alguna vez compartió con su padre en el escenario. Pero detrás de ese valiente nuevo comienzo había tristeza por haber dejado atrás un sueño. Mi sueño era estar en ese grupo, confesó. Crecí viendo a mi papá en ese escenario. Para Ramiro, sin embargo, el dolor solo aumentó. Presentó una demanda legal directamente contra Lupe Esparza, acusándolo de no proporcionar información clara sobre las regalías que Bronco había ganado con música que él ayudó a crear. Su amistad con Lupe, su sociedad, su historia, todo se vino abajo. También emprendió acciones contra el hermano de Lupe, René Esparza, quien se encargaba de administrar las finanzas del grupo. Ramiro y su abogado solicitaron que se congelaran las cuentas bancarias de René mientras avanzaban en la búsqueda de justicia. Y en medio de la tensión alguien más alzó la voz. Javier Villarreal, uno de los miembros fundadores de Bronco. El mensaje de Javier fue de preocupación. Recordó a todos el amor y respeto que siempre definieron a Bronco, pero luego, en un momento que dejó a muchos fans sin palabras, reveló su propia versión de cómo siempre había operado Bronco, con total transparencia, con registros claros. Hizo un llamado a sus excompañeros para actuar con la misma honestidad que una vez prometieron a los fans. Para él, el público merecía verdad y respeto. Después de todo, esos fans habían sostenido a Bronco durante más de 30 años. Pero Lupe no estaba interesado en hacer las paces, al menos no en ese momento. Descarta tajantemente cualquier reconciliación con Ramiro, diciendo que los puentes estaban quemados. Las cosas ya no son iguales, dijo con frialdad. Incluso se burló de la situación bromeando que estaba listo para devolverle a Ramiro sus 20 pesos, sugiriendo que todo este conflicto era,
en el fondo, por dinero. También hizo una declaración que muchos consideraron ofensiva. Según Lupe, Ramiro ni siquiera era miembro fundador. Fuera cierto o no, la intención detrás del comentario dolió. Agregó que si Ramiro tenía un problema, debió habérselo dicho directamente. Lupe afirmó que como rostro del grupo era su responsabilidad defenderlo, y así lo hizo. Pero aún así dejó claro no le temía sentarse con Ramiro y sus abogados cara a cara. Dicho esto, a veces las acciones dicen más que las palabras, porque cada vez que los reporteros mencionaban el nombre de Ramiro, el ánimo de Lupe cambiaba visiblemente. A veces esquivaba la pregunta, otras veces terminaba la entrevista antes de tiempo. Su tono se volvía defensivo, incluso burlón. No venimos a hablar de eso, decía apartando el pasado con una sonrisa que no siempre llegaba a los ojos. Hubo un momento que destacó una entrevista en 2024, justo antes de un concierto en la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Cuando un periodista le preguntó por Ramiro, Lupe estalló. Su paciencia al parecer se había agotado y aunque afirmó que todavía eran compadres, el comentario sobre los 20 pesos seguía saliendo a flote, una indirecta que decía mucho más de lo que tal vez quiso revelar. Porque Ramiro Delgado no era solo un músico más en Bronco, era un pilar, un rostro que los fans reconocían, un hombre cuyo acordeón se volvió parte del latido de la música mexicana. Bronco, por supuesto, ha seguido adelante. Su música todavía resuena en escenarios, Plalis y Corazones. Canciones como Adoro y Que Ella siguen siendo eternas, clásicos que cruzan generaciones. Su mezcla de desamor, alegría y coraje convirtió a Bronco en algo más que una banda, en una fuerza cultural. De la música a la televisión, incluso los cómics, Bronco se transformó en una marca que tocó casi todos los rincones de la vida mexicana. El cabello largo, los bigotes, las botas vaqueras no eran solo parte de su imagen, eran parte de su legado. Pero el legado, como la amistad, es frágil. Así que ahora te preguntamos a ti, después de escuchar toda esta historia, después de ver cómo se fracturó esta hermandad, ¿tú qué crees? ¿Estuvo Ramiro equivocado al exigir claridad? ¿O fue Lupe demasiado rápido en cerrar una puerta que quizá debió permanecer abierta un poco más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre tus propias amistades, dale like al video y suscríbete para más historias íntimas de los iconos de la música latina. Porque no importa cuántas canciones nos hayan dado, las historias reales siempre viven entre las notas.